Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar cómo hacer las actividades integradoras 5 y 6 de la semana 3 del módulo propedéutico de Prepa en línea CEP. Sin nada más que decir, pues comenzamos. Antes de comenzar con las actividades, me gustaría pedirte que en la caja de los comentarios mostraras alguna sugerencia o algo para que pudiera mejorar. También te pido que te suscribas para que así puedas estar enterado de los siguientes videos que estaremos haciendo sobre Prepa en línea CEP, tanto de actividades, algunas noticias, becas y demás información. Para comenzar con las actividades, seguramente ya en esta tercera semana nos encontramos un poco más familiarizados con el proceso de estudio que vamos a llevar a cabo en Prepa en línea CEP. Pues es verdad, ya conocemos la plataforma, ya hemos interactuado con los miembros de la comunidad como el facilitador, el tutor, en este caso no, o el supervisor. Es posible también que hasta este punto empecemos a comparar un poco nuestra educación previa con el de Prepa en línea CEP, por lo que nos resulte un poco diferente. Por esto, en esta semana vamos a identificar el modelo educativo con los recursos, los cambios que esto implica a nuestro ingreso a un sistema en línea. Vamos a tratar de crear algunas estrategias que nos ayuden para estudiar y generar nuestro propio entorno de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades, habilidades y las áreas que nos falta por fortalecer de cada uno. Entonces, ya en esta semana vamos a aclarar muchas de las dudas que hemos tenido con este bachillerato en línea. Pues vamos a conocer los módulos, cuál es el proceso, las características de la evaluación y más allá el qué implica ser un estudiante de una comunidad en línea, de Prepa en línea CEP. Bueno, para comenzar con esta actividad integradora 5 de la semana 3, llamada Mi pasado y presente educativos, pues tenemos este recuadro con información para poder completar, bueno, más bien sería el de abajo. Pero este recuadro es como un ejemplo de cómo es que debemos de llenar las tablas de más abajo. Tenemos preguntas guía, donde por ejemplo tenemos la participación del profesor, cómo te enseñaba, y aquí tenemos otras dos columnas en donde vamos a explicar cómo fue la participación del profesor para cada pregunta, para primaria y para secundaria. Es lo que nos dice aquí, que en la presente actividad recordaremos cómo era nuestra educación durante la primaria y la secundaria. Y esto después lo vamos a comparar con la manera en que será esta educación en prepa en línea. Y debemos de ver primero esta tabla ejemplo, que ya tiene información previamente escrita sobre la educación primaria y secundaria, y posteriormente vamos a llenar la tabla azul con información de nosotros. Aquí como ejemplo nos dicen que la participación del profesor, cómo nos enseñaba. Pues en primaria nos dicen que nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo, te impartía todas las materias, apoyado de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Esto en cuanto a primaria. En secundaria, aquí por ejemplo nos dicen que estudió hace 15 años en telesecundaria. Tuvo un profesor por año que los proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Después les explicaba con un libro. El profesor les pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. Utilizaba el pizarrón y la televisión para que vieran los programas. Por ejemplo, eso en cuanto a... Aquí responden en cómo les enseñaba, qué materiales o recursos utilizaba y cómo se dirigía a los estudiantes. Esas tres preguntas se contestan tanto aquí como aquí, es decir, tanto en primaria como en secundaria. Y más así debemos de hacerlo con los siguientes espacios y las siguientes preguntas. En este caso ahora sería con respecto a nosotros como estudiantes, qué actividades realizábamos en las clases, tanto en primaria como en secundaria, cómo interactuábamos con los compañeros, tanto en primaria como en secundaria, y las actividades en clase las realizaba con compañeros o individualmente. Y eso lo tenemos que responder tanto en primaria como en secundaria. Por ejemplo, en primaria nos dice que solían copiar en el cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. Eso contaría como la respuesta a qué actividades realizaba en clase.
La mayoría de las actividades en clase o de tarea las realizábamos de manera individual. Y ahí contestan la otra pregunta, que cómo interactuabas más o menos con tus compañeros. Aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela. Y ahí se responde también la tercera pregunta. Entonces, esto hay que hacerlo en las dos columnas. Como esto lo pueden revisar ustedes de forma más tranquila, yo me voy a ir más directamente ya con el llenado de lo que yo hice, para que se les haga tengan una primera aproximación, tengan una guía y una base para que ustedes también puedan escribir su información personal o información que ustedes vivieron tanto en primaria como en secundaria. Por ejemplo, yo coloqué: solía tener una maestra que estaba encargada del grupo, la tuve por varios grados, desde tercero hasta sexto. Se dedicaba a impartir todas las materias. Ahí estamos contestando a cómo te enseñaba. Aquí yo puse un espacio con el enter del teclado y aquí posteriormente en otro párrafo contesté la segunda pregunta para hacerlo un poco más claro. Los materiales que utilizaba la profesora para explicar los temas eran los libros de texto, sus notas, y usaba el pizarrón para mostrar ejemplos de lo enseñado. Y para la tercera pregunta, que cómo se dirigía a los estudiantes, yo en otro párrafo escribí que la profesora se dirigía al grupo en general, preguntando si había dudas acerca de los temas impartidos, y el que levantara la mano era el que atendía. Al dividir por párrafos, yo siento que se ve más clara la respuesta a cada pregunta. También aquí en secundaria, yo, para cómo te enseñaba el profesor, yo le puse: en este caso tenía maestros para cada materia en específico, los cuales cambiaban cada grado o en cada año. Para la segunda pregunta, que dice: ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Los diferentes maestros utilizaban los libros de texto, sus diagramas y figuras en cartulinas. Además, usaban el pizarrón. ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Los profesores pedían a los alumnos hacer cuestionamientos, o a veces preguntaban, indistintamente a quien ellos creyeran conveniente. Bueno, esto fue en mi caso. Ustedes podrían agregar diferentes formas de contestar esto, pero esto es como una guía para ustedes. En la participación del estudiante, en caso de la primaria, para responder la primera pregunta: ¿qué actividades realizabas en las clases? Yo coloqué: en las clases solíamos escribir en nuestros cuadernos lo que la profesora dictara y lo que escribía en el pizarrón. También leíamos en voz alta del libro de texto. En la otra pregunta, que dice: ¿cómo interactuabas con tus compañeros? Y yo aquí respondía que no interactuábamos en el salón de clases porque por lo regular la profesora pedía orden y silencio. Y en la última, las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente. Y yo aquí coloqué que por lo regular hacíamos las actividades de clase individualmente, pero en raras ocasiones trabajábamos en equipo. Para el caso de secundaria, igual para la primera pregunta, coloqué que dependiendo del profesor, ya que eran distintas materias, realizábamos o resúmenes o ejercicios o lecturas en el salón de clase. Para la segunda pregunta, yo coloqué que los profesores no permitían la interacción durante la clase por medidas de disciplina. Y en la última, las actividades en clase la mayor parte del tiempo eran actividades individuales, pero con más frecuencia empezábamos trabajos de investigación, actividades de laboratorio o para proyectos de alguna materia en particular con otros compañeros. Entonces, yo para este caso del salón de clases, igual: ¿cómo era tu salón de clases y cómo estaban distribuidas las bancas para sentar a los estudiantes? Pues para primaria yo coloqué que el salón de clases era amplio, con buena ventilación e iluminación. Constaba de sillas con paleta individual. Las bancas o sillas estaban separadas en 6 filas con 6 alumnos en cada una. Y para la otra pregunta: ¿cuántos estudiantes había en tu salón? Y ya yo respondí que en el salón de clases éramos aproximadamente 36 alumnos. Para el caso de secundaria, para la primera pregunta yo coloqué que el aula era de un tamaño promedio o regular, diría yo. También teníamos sillas con paleta individual. Conforme avanzábamos de grado, cambiábamos de salón y de piso. Las sillas estaban distribuidas en 6 filas con 8 alumnos en cada una. Esto podemos omitirlo, la cantidad exacta, pero como si uno más o menos se acuerda o calcula cuántos éramos, lo podemos colocar.
En el aula éramos aproximadamente un total de 40 o 42 alumnos con algunas sillas vacías. Esto para la segunda pregunta. En cuanto a las formas de evaluación, pues, ¿quién te evaluaba? Pues yo podía poner para el caso de primaria, la profesora se encargaba de evaluarnos a todos en todas las materias. ¿Cómo te evaluaba? Yo puse en otro párrafo que revisaba las actividades y ejercicios que tuviéramos en el cuaderno. También hacíamos exámenes. ¿Cuándo te evaluaba? Yo aquí coloqué que la maestra nos evaluaba cada 2 meses revisando lo antes mencionado, es decir, el cuaderno, ejercicios y demás. ¿Y dónde se asentaba tu calificación? Y ya coloqué que nuestras calificaciones se asentaban en las boletas impresas acompañadas de comentarios de la maestra sobre nuestro desempeño. En cuanto a secundaria, para la primera pregunta, yo puse que los diferentes maestros nos evaluaban en sus respectivas materias y no se mezclaban. ¿Cómo te evaluaba? La forma en cómo nos evaluaban eran diversas dependiendo de cada profesor, pero en general nos hacían exámenes que valían casi toda la calificación. También dejaban trabajos constantes, pero no tenían mucho impacto en la calificación final, un 20%, un 30% tal vez. Cuando te evaluaba, los profesores nos calificaban cada 2 meses, así como en la primaria, pero eran más materias. ¿Y dónde se asentaba tu calificación? Y las evaluaciones se plasmaban en la boleta de calificaciones de forma impresa. Era medio similar, solo que en secundaria había más materias y había más profesores. En las formas de estudio aquí ya dependía más de las estrategias. ¿Qué espacios utilizabas en la escuela o en la casa para estudiar? En caso de la primaria, yo puse que el espacio que usaba en la primaria para estudiar solo era el salón de clase y en mi hogar solía estudiar en el sillón de la sala o en la mesa. ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar? Y en la primaria yo puse que dedicaba poco tiempo a estudiar ya que no había mucha complejidad o realmente uno jugaba más en la primaria, yo pienso. ¿Qué actividades realizabas para estudiar? Y aquí coloqué que las actividades que realizaba para estudiar eran leer los libros de texto y hacer ejercicios de las materias como matemáticas. ¿Y qué herramientas de estudio utilizabas? Y antes las herramientas de estudio que solía utilizar eran subrayar los textos de los libros, colorear figuras, dibujar diversos temas y hacer ejercicios. En cuanto a la secundaria, yo puse que el espacio que usaba en la escuela para estudiar era el salón de clase, ya que no contábamos con biblioteca para leer o buscar información. Bueno, en mi caso, este es un caso particular. En mi casa solía leer y repasar en el sillón de la sala. Es muy similar en la primaria. El tiempo que dedicaba a estudiar era considerable, aproximadamente unas 3 o 4 horas diarias, ya que eran más materias con un poco más de complejidad. Como pueden ver, les reitero que para contestar en los recuadros yo dejo un párrafo para contestar cada pregunta. Yo siento que así es más visible a qué estamos contestando, aunque no volvamos a repetir toda la pregunta. Entonces aquí yo en este tercer párrafo es para contestar la tercera pregunta de aquí, que qué actividades realizabas. Entonces yo contesté que las actividades que realizaba para estudiar eran leer y revisar mis apuntes, realizar ejercicios, leer y estudiar los libros de texto que nos daban en ese entonces. También, como pueden ver, al principio del párrafo sí hay que medio mencionar un poco lo que estamos contestando. Por ejemplo, la pregunta nos dice ¿qué actividades realizabas para estudiar? Y en la pregunta al inicio hay que volver a medio escribir la pregunta al decir que las actividades que realizaba para estudiar eran. Entonces al principio de cada párrafo hay que escribir un poco de información de lo que viene en la pregunta para que sea más entendible. Entonces, ¿qué herramientas de estudio utilizabas? Y aquí yo coloqué al principio las herramientas de estudio que utilizaba eran usar mnemotecnias, es decir, palabras que puedes retener muy fácilmente en la mente por ser únicas o por ser graciosas, son mnemotecnias, palabras que puedes retener en la mente pero que significan algo, que tú le puedes dar un significado. Subrayar palabras y enunciados importantes, hacer diagramas, parafrasear textos y hacer resúmenes. Es lo que recuerdo que hacía. Y para los servicios institucionales, ¿con qué otras áreas contaba tu escuela?
Yo en primaria coloqué que mi escuela contaba con un área designada para orientación que se enfocaba en el apoyo de los estudiantes. Contaba con dirección general que contaba o que coordinaba las actividades de todo el personal. Y en cuanto a secundaria, la escuela contaba con auditorios, salones de música, laboratorios. Recuerdo que contaba con una enfermería, un área de trabajo social, control escolar y orientación estudiantil. Eso podríamos decir. Ahora bien, para el caso de prepa en línea, aquí sí hay que poner algo de atención, tal vez porque en estas semanas puede que no hayamos comprendido bien cómo funciona prepa en línea, entonces aquí también lo resumiremos un poco. ¿Cómo será mi educación en? Y aquí será en prepa en línea CEP. De igual manera, vamos a escribir sobre la participación del facilitador, cómo te apoyará en tu aprendizaje. Y yo aquí coloqué que el facilitador me apoyará en mi aprendizaje mediante la revisión de mis actividades integradoras en donde se verán reflejados mis conocimientos y habilidades, indicándome las áreas de oportunidad en las que puedo mejorar y enfatizar. En cuanto a qué materiales o recursos utilizará el facilitador, yo aquí en un segundo párrafo coloqué que los recursos que utilizará son las videoconferencias de cada semana, las tecnologías de la información y comunicación TIC, que son las computadoras, celulares, internet y demás, el portafolio de evidencias donde publica la calificación. Y para la última pregunta, ¿cómo se comunicará contigo o conmigo? Yo en este tercer párrafo coloqué que el facilitador se comunica conmigo por medio de la mensajería de la plataforma, por correo electrónico, las sesiones síncronas de cada módulo y el foro de aprendizaje. Ahora con respecto a la participación de nosotros los estudiantes, ¿qué actividades realizaremos? Yo en este párrafo resumí un poco lo que debemos hacer como estudiantes. Las actividades que debo de realizar cada módulo son las actividades formativas o cuestionarios, las actividades integradoras en las que se demuestra lo aprendido de cada módulo, también los recursos de habilidades socioemocionales, la participación en los diversos foros que están disponibles y principalmente sería eso. Para la segunda pregunta que nos dice ¿cuándo las realizarás? Y aquí especifico que las actividades las realizaré a partir de los lunes de cada semana hasta el domingo a las 11:55 pm o a veces 11:59 pm en la noche. ¿Y cómo será la interacción con tus compañeros? Yo aquí en el tercer párrafo coloqué que la interacción con mis compañeros es a través de los foros, como el foro social para hablar de diversos temas, el foro aprendiendo que sirve para publicar material útil acerca del tema del módulo. Además, contamos con la mensajería de la plataforma. Entonces hay varias formas con las que también podemos comunicarnos con nuestros compañeros. En cuanto al salón de clases, que no hay salón de clases, pero aquí nos preguntan cómo está conformado tu grupo, en qué grupo estás, cuántas personas lo conforman y de qué ciudad son. Y yo en este párrafo coloqué toda esa información. Yo puse, estoy en el grupo tal, ya sabemos cómo verlo. Nos vamos al aula, justamente en el campus. Ahí podemos ver nuestro perfil, ver la información de nuestro perfil y ver el grupo en el que estamos actualmente. El grupo lo conforman 108 personas y el facilitador. En total somos 109. Los integrantes del grupo son de diversas ciudades de la República Mexicana, por ejemplo, CDMX, Ecatepec, Nicolás, Romero, Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Guadalajara, Morelia, Acaponeta, Toluca, Tijuana, Saltillo y demás. Eso lo pueden ver justamente si le dan en participantes. Ahí pueden ver a sus compañeros y ver un poco del dónde son. Forma de evaluación. Aquí yo contesté lo siguiente para estas preguntas. ¿Quién te evaluará? Y en este párrafo yo coloqué, me evaluará el facilitador de mi grupo. ¿Cómo te evaluará? La forma de evaluarme consta de los siguientes elementos, o podríamos decir que me va a evaluar con estos elementos: las actividades formativas, la participación de los foros, las actividades integradoras, las habilidades socioemocionales y el proyecto integrador, basándose en la rúbrica de evaluación.
Aquí podríamos mencionar solamente las actividades integradoras y el proyecto integrador, porque es lo único que realmente él evalúa. En sí el módulo evalúa más cosas, pero el facilitador en sí solamente califica actividades y proyectos integradores. ¿Cuándo te evaluará? Y aquí se evalúa hasta 72 horas de haber enviado mis actividades al facilitador. Esto es importante en cuanto a las formas de estudio. ¿Qué espacios utilizarás para estudiar? Y aquí yo coloco que los espacios que utilizaré ya los revisamos, son la plataforma, la comunidad de aprendizaje, el campus y mi aula, que ya se explicaron en actividades integradoras anteriores. ¿Cuánto tiempo dedicarás a estudiar? Esto ya es más personal. Yo coloqué que el tiempo que dedicaré a estudiar es de 2 horas diarias, aunque podemos adecuarlo a nosotros. Podemos decir que 1 hora diaria o que principalmente solamente estudiaremos 3 días o 2 días, depende de cada persona. ¿Qué actividades realizarás para estudiar? Yo aquí coloqué que leer la guía semanal, revisar y repasar todos los recursos que están a mi disposición cada semana, ver los videos e investigar diversos temas relacionados, y también realizar las actividades integradoras junto con las actividades formativas, que son los cuestionarios. ¿Qué herramientas de estudio están a tu disposición? Las herramientas de estudio son las tecnológicas, los recursos que aparecen en mi aula, el portafolio de evidencias y mi avance. Esas son las herramientas con las que estarán a mi disposición cuando estudie. En cuanto a los servicios institucionales, ¿qué servicios te ofrece Prepa en línea SEP? Yo coloqué que los servicios que ofrece Prepa en línea SEP son mi comunidad de aprendizaje, que es en donde convergen todos los integrantes de la plataforma, los trámites escolares, la consulta de datos académicos, actividades extraescolares, orientación educativa, revisar las publicaciones de contenido educativo, diccionarios, descarga de software actualizado, visualizar videotutoriales y acceder a bibliotecas virtuales. Esto, como bien menciono aquí, se encuentra en la comunidad de aprendizaje, en la sección de servicios. Entonces, esos son los servicios institucionales. Recientemente se abrió una beca para Prepa en línea SEP, por lo que también podríamos contarla como servicio institucional. Es bastante buena esa opción. Ya para finalizar, dice, con base en la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve, de 4 a 8 renglones, qué diferencia encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en Prepa en línea SEP. ¿Cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Y bien, como tenemos dos preguntas, yo les recomiendo elaborar 2 párrafos, un párrafo para contestar una pregunta y el otro párrafo para la segunda pregunta. Y otro tip que les doy o consejo es que igual al comenzar la respuesta de cada pregunta, coloquen un poco información que viene en la misma pregunta. Por ejemplo, para la primera que dice, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en Prepa en línea SEP? En el primer párrafo yo pondría, las diferencias que encuentro en mi experiencia educativa previa y la que estoy viviendo en Prepa en línea SEP son que no tengo que dirigirme a un lugar en específico para estudiar. Aquí me refiero a un lugar físico, un lugar real. La libertad de realizar mis actividades en el tiempo que tenga disponible. No hay una persona en particular que esté dando clases a los temas. Podemos revisar las sesiones asíncronas, es decir, si no llegase a tener tiempo para visualizar las videoconferencias, puedo entrar después. Y es fácil acceder a los contenidos, ya que no debes de trasladarte a otros sitios por la información. Y aquí 1, 2, 3, 4. Aquí hice más o menos 4 renglones para esta respuesta. Podríamos acortarlo un poco con lo último que coloqué, con este último, porque ya es un poco repetitivo, pero todavía está dentro de la extensión de 4 8 renglones. Y para la segunda pregunta que nos dicen, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Igual para responder, yo coloco, el reto más importante que voy a enfrentar es la disciplina. Esto es lo que yo pienso, pero siento que esto encaja muy bien con todos los estudiantes. El reto más importante que voy a enfrentar es la disciplina, es decir, regular y planificar mis actividades y los tiempos que dedicaré a dichas actividades, realizar una agenda que organice mis prioridades,
También tratar de cumplir en tiempo y forma con los pendientes. Encontrar y trabajar mis áreas de oportunidad. Ese sería otro punto. Y también definir y generar estrategias para cumplir objetivos y metas planteados desde un inicio, con el fin de terminar el bachillerato de forma exitosa. Estos serían los retos más importantes a enfrentar. Y esto sería lo que podríamos colocar aquí en la actividad integradora 5 del módulo propedéutico. Igual ya podemos guardar este archivo, cuidar que la nomenclatura sea correcta, es decir, que el nombre del archivo sea apellidos, guión bajo, nuestro nombre, guión bajo, M0S3, actividad integradora 5, como bien dicen las instrucciones de la actividad, y ahora sí poder enviarla. Bueno, finalmente aquí tenemos la actividad integradora 6, mi educación en prepa en línea CEP. Esta actividad a grandes rasgos consiste en hacer un análisis personal con base a todo lo que hemos visto hasta ahora, hacer una reflexión bastante sustanciosa sobre algunos aspectos que tienen que ver con prepa en línea CEP. Nos dicen: a continuación te presentamos una serie de oraciones, reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Pues bien, una cuartilla, tenemos dos hojas en este caso. Una cuartilla en sí es una cara, por ejemplo, esta hoja es una cuartilla. Esta otra hoja correspondería a otra cuartilla. Entonces nos piden una reflexión de un mínimo de media cuartilla. La reflexión debería ser media hoja. En este caso está bien si está, como bien dice la indicación, que sea mínimo media hoja y máximo una hoja, un máximo de una cuartilla. Ahora bien, este ya es mi análisis escrito, ahorita lo leemos, pero hay que hacerlo con base en estas oraciones que hay aquí, y para eso podemos empezar a leerlas. El punto 1 nos dice las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea CEP. Pues bien, recordemos que en actividades anteriores también hemos hecho una comparación. De hecho, en la actividad anterior justamente hicimos un cuadro comparativo entre la educación anterior y la educación actual. Entonces podemos retomar aspectos de esa actividad para volverlos a retomar aquí. Un poco más ya redactado, y ya no tanto como simple oraciones, sino ahora ya como párrafos un poco ya más elaborados. El otro punto nos dice las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea CEP. Eso también ya es más personal, pero a grandes rasgos podríamos decir la flexibilidad en tiempos, la libertad que tenemos al manejar nosotros los recursos y demás. Los cambios que harás en tu vida para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato. Eso también lo revisamos en la actividad anterior. En mi caso yo coloqué que debíamos ser un poco más disciplinados, un poco más responsables y comprometidos. Y para la última, las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos. Y aquí pues, justamente te dan algunas ideas como organizar tu tiempo, qué vas a hacer para organizar tu tiempo, hacer anotaciones de los recursos, identificar la idea principal, entre otras cosas. Pues bien, yo aquí les recomiendo ya para el análisis, justamente en este apartado, yo comienzo así, un conector. Esto es como una especie de conector o una frase que nos ayuda a empezar con la redacción de los párrafos. Por ejemplo, yo aquí coloqué, después de haber realizado la actividad integradora número 5, es como una introducción o una frase que inicia, podemos decir que sí hay una serie de diferencias. Como ven, aquí ya empiezo a hablar del primer aspecto de las diferencias de la educación anterior y prepa en línea. Podemos decir que sí hay una serie de diferencias bastante marcadas entre mi educación impartida con anterioridad y la que estoy recibiendo y recibiré en prepa en línea CEP. Aquí comienzo diciendo que sí hay bastantes diferencias y enseguida ahora las voy a mencionar. Una muy notoria es el hecho de no tener que asistir a un recinto físico para aprender. Esa sería una diferencia.
También, con este también agrego otra idea a este mismo párrafo, a estas mismas diferencias que estoy mencionando. También que podemos acceder a los contenidos de los temas de una manera más fácil y sencilla. Además, tenemos el control de nuestro tiempo y de cómo administramos nuestras actividades y pendientes. Aquí también voy a agregar otra diferencia. Otro punto importante es que no contamos con un maestro con quien interactuar en el aprendizaje, pero esto no es negativo, ya que es muy interesante e intuitivo la forma en que se manejan las autoridades de esta plataforma. Estas serían a grandes rasgos las diferencias que yo vi después de haber realizado el cuadro comparativo de la actividad anterior. Esto es mucho de reflexionar, pero espero les sirva como una guía para que ustedes también puedan realizarlo. Las ventajas que tiene estudiar en prepa en línea SEP, este párrafo ya tiene más que ver con el segundo punto, que dice las ventajas de estudiar en prepa en línea. Y las ventajas son diversas. Como ya he mencionado, nos da libertad en cuanto a la organización y manejo de nuestros tiempos y actividades. No perdemos tiempo en traslados del hogar al inmueble. Además, es una gran oportunidad para terminar el bachillerato, al cual ya no hubiera tenido acceso de ninguna otra forma. Es verdad que hay otro tipo de bachillerato, pero la verdad no creo que sea tan completo o no sean tan completos otros medios como aquí. Para el tercer punto, que los cambios que haré en mi vida, aquí lo menciono, los cambios que realizaré en mi vida para concluir mi bachillerato serán bastante considerables, ya que debo de mantener una disciplina constante, deberé de planificar cada actividad con el fin de lograr un alto aprovechamiento de los recursos y de la plataforma. Me faltó escribir y de la plataforma. Y para el último punto, las estrategias de estudio que aplicaré para lograr mis objetivos académicos, pues aquí depende de cada quien, pero yo coloqué que las estrategias que aplicaré para mi correcto desempeño y aprendizaje en prepa en línea SEP son usar herramientas de estudio, las cuales facilitan la adquisición de conocimientos. Eso de herramientas de estudio tiene más que ver con hacer resúmenes, mapas mentales, presentaciones, tal vez sea muy laborioso, tal vez sea más factible hacer resúmenes, algunos diagramas más resumidos también, mapas conceptuales, los cuadros comparativos. También podríamos guardar en carpetas los recursos que vamos viendo para posteriormente revisarlos, también podríamos hacerlo, o inclusive almacenar en carpetas todas estas actividades integradoras que realmente, no sé si se han dado cuenta, estas actividades integradoras también son como resúmenes de todo lo que hemos revisado en las semanas, entonces también sería bueno colocar que podemos almacenar nuestros recursos en carpetas o en diversos sitios o hacer apuntes en cuadernos si así lo necesitamos, todo depende de cada quien. Ok, esto fue mi análisis, espero les sea útil como una guía. Y para el otro apartado nos dicen, por último, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a estas preguntas. Para la primera pregunta nos dicen, ¿cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea SEP? Y pues también esto es muy personal, pero les daré esta respuesta como guía para ustedes para que también puedan responderla. Yo coloqué, mis expectativas al estudiar en prepa en línea SEP son que este modelo educativo se equipare y sea mejor a un bachillerato tradicional presencial. Es lo que yo espero en cuanto a los conocimientos que adquiriré, que sea igual o que lo supere. Es lo que yo espero como expectativa, que contenga igualmente la validez tanto a nivel laboral como para continuar los estudios a nivel superior. También eso es lo que espero, que a nivel de oficialidad o de validez sea lo mismo que en otro bachillerato. Y por último, que nos dé una formación integral como persona, aplicando lo aprendido en el ámbito personal y profesional. Bueno, yo aquí quiero decir que otra expectativa que tengo es que nos dé una formación muy completa de nuestra persona, tanto en lo emocional como en los conocimientos, con nuestras habilidades que vamos a adquirir y que esto lo podamos aplicar realmente en nuestra vida diaria o para los que lo utilizan para el trabajo, que también lo puedan utilizar los conocimientos adquiridos aquí en el trabajo, en la vida profesional. En cuanto a la otra pregunta, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea SEP y por qué?
Bueno, esto también es muy subjetivo, depende de cada quien, pero yo les contaré lo que más me llamó la atención a mí. Es el curso propedéutico, es justo esto, ya que este curso te capacita en cuanto a las habilidades y conocimientos tecnológicos para manejarte en la plataforma de manera correcta. Esto lo coloco porque realmente nunca había visto un curso como, bueno, sí había habido de cursos de inducción, pero un curso propedéutico que dure un mes que realmente sirva como filtro o como proceso de admisión, pues me pareció muy interesante. Otro punto importante es el uso de módulos que se llevan a cabo cada mes y se encuentran divididos por semana. Esto también era muy raro, no lo había visto antes, que cada bloque que vamos a ver en prepa en línea dura un mes, pero se me hace muy interesante. Para cada tema, el cual ayuda a un desarrollo de competencias genéricas y disciplinares. Otra cosa sería que la estructura de los agentes educativos, como el facilitador, que se encarga de orientar, guiar y retroalimentarnos en los temas de estudio. Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención, que haya un curso propedéutico de un mes que sea como proceso de admisión, el que es la estructura de prepa en línea esté dividida en módulos que duran un mes cada uno, y que haya agentes educativos o personajes educativos diferentes a los maestros, en este caso facilitadores, que realmente nos guían, nos orientan y realmente sí nos califican, pero no es como en la escuela tradicional. Y bueno, esto es lo que yo pondría en la actividad integradora 6. Espero les sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse al canal para poder ver los próximos videos que tienen que ver también con actividades integradoras, los proyectos integradores, más temas de prepa en línea y demás. Hasta la próxima.